encanta que me pueda hacer, me Perdón, me encanta había que me quedado pueda grabado. hacer esta apreciación porque creo que es importantísimo también la guía como para poder decidirse, ¿no? Porque por ahí quizá a uno le surgen muchas ideas o muchos temas, es tan amplio el panorama como para la investigación que por ahí es como que también uno se pierde un poquito o quizás empieza a divagar con, con la idea y quizá el acompañamiento de ustedes o Y la sugerencia ahí puede vamos llegar. a estar haciendo de obras, porque les vamos a decir a recortar, definir. Pero bueno, es por el bien de la investigación. No, por supuesto, por eso me encanta, digo que está bueno porque uno quizás se va un poco por las ramas y ahí el hecho de que te digan, no, pará, sitúate acá, que acá podés desembarcar y trabajar tranquilo, así que está fantástico, muchas gracias por el aporte. No, por favor, para eso estamos. Buenísimo. Gracias, profe. Bueno, buenísimo. Y ahora sí, vamos a hacer un bloquecito un poco más Teórico, aburrido. conceptual. Aburrido, esperemos que no tan aburrido. Esperemos que no, pero sí más monologado de nuestra parte quizás, para contar un poquito algunos conceptos, algunas cuestiones más teóricas, ¿sí? Y bueno, eso, introducir. Igualmente, ahí se está sumando Débora. Vamos a hacerlo un poquito más monologado y más expositivo de nuestra parte, pero por supuesto que si tienen dudas o preguntas o comentarios que quieran hacer sobre lo que vamos exponiendo, háganlo sin problema directamente actívense el micrófono y hablen, no hay problema con eso. Así podemos también Absolutamente. intercambiar y detenernos si es necesario en algún momento en específico que haya alguna duda o algo para compartir ahí, ¿sí? Bien, bueno. Yo no suelo compartir powers, lo comparto, ¿cómo muevo desde acá mis preguntas? Anda a tu Power abierto. No, salite de la pestaña del Zoom y anda a tu Power abierto y tendrías que moverlo como siempre. Ahí, ¿No claro. ¿Qué podés? pasa? Ahí, sí, acá. No, no se Sí, está. Ahí sí. Va lento, pero ahí se movió. ok, perfecto. Bueno, ¿qué arrancás vos, Marian? Como quieras, dale. Bueno, arranco y nos vamos Dale. intercalando. La idea, teníamos un Power un poquito extenso, vamos a ver hasta dónde llegamos y por ahí vamos a acelerar un poco porque entre las cuestiones técnicas y que estuvo buenísima que nos podíamos explayar en las presentaciones y en los temas de todos, se nos fue un poco el tiempo, así que bueno, si vamos muy rápido, párennos y nos preguntan. Un poco la idea de hoy es empezar a precisar un poco más de qué hablamos, esta materia se llama metodología de la investigación, precisar un poquito más de qué hablamos cuando hablamos de metodología de la investigación y situarnos en este universo que es el que vamos a seguir explorando en las próximas clases. Entonces, bueno, lo primero que podemos decir es que la metodología es un instrumento para validar y hacer más eficiente la investigación científica. ¿Y qué es la investigación científica? Bueno, es una actividad concreta y muy específica que lo que hace es alimentar una forma también muy específica y particular de conocimiento, que es el conocimiento científico o, valga la redundancia, la ciencia, ¿no? Entonces, para poder meternos en comprender de qué se trata la metodología de la investigación, tenemos que meternos un poco a entender entonces qué es el conocimiento y qué es específicamente el conocimiento científico o cómo podemos definir este ámbito del saber que es denominado ciencia, ¿no? Un poco ese es el camino que vamos a ir recorriendo hoy, empezando a recorrer hoy y que vamos a seguir en las clases que vienen. Juli, vos interrumpime, ¿eh? Si no Dale. Yo te interrumpo. Bueno, entonces, vamos a partir entonces de qué es el conocimiento. Tenían el video, ¿no? De Darío Z, Darío Stanraiver o algo así, sería su apellido, pero popularmente conocido como Darío Z por lo difícil de la pronunciación, que se metía un poco con este tema, ¿no? ¿Qué es conocer y cómo conocemos, ¿no? Tomamos acá como para iniciar esta definición de conocer, ¿no? De la Real Academia Española, que es averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas.
parece una definición sencilla, que en principio no tendría mayores inconvenientes, sin embargo, abre a muchísimas preguntas, ¿no? A partir de esta idea de qué es conocer. Lo primero que aparece y que plantea ya el video de Darío Zeta, y que por eso se los dimos, es que preguntarnos por qué es conocer nos lleva a preguntarnos por dos dimensiones, ¿no? O generalmente pone en evidencia dos dimensiones. Por un lado, ¿qué es aquello que conocemos? ¿Qué es lo real? ¿No? ¿Qué son los objetos del mundo, los fenómenos o las cuestiones que queremos conocer? Y por otro lado, ¿cómo lo conocemos? ¿No? Estas dos preguntas están estrechamente relacionadas, porque lo que queremos conocer, los seres, como se lo denomina en general desde la filosofía, o los fenómenos, como quizás los denominamos más desde las ciencias sociales, eh, no son independientes de cómo accedemos a ellos, es decir, de cómo los conocemos o de cómo los observamos, de cómo los percibimos, de cómo reflexionamos sobre ellos, de cómo accedemos a ellos. Entonces, la pregunta ¿por qué son las cosas o cómo son las cosas? Es indisociable de la pregunta por cómo las conocemos. Por eso un poco al inicio, cuando algunos de ustedes iban compartiendo cuáles podrían ser los temas de investigación, decíamos también que la manera en que decidamos aproximarnos a esos objetos, la metodología que usemos para abordarlos, también va a contribuir a definir cuál es esa cosa que queremos investigar, cuál es nuestra pregunta y cuál es nuestro problema de investigación, porque estos dos aspectos están siempre estrechamente relacionados. Pero lo que plantea Darío Zeta es que muchas veces la pregunta por cómo son las cosas, la pregunta por lo real, por qué es algo y por cómo es algo, opaca o deja en segundo plano la pregunta por cómo conocemos, ¿no? Y lo que va a decir Darío Zeta es que ahí esa pregunta por el conocimiento es problemática, porque lo que hace es poner en cuestión la misma herramienta por la que realizamos la pregunta. Ahí Darío Zeta dice algo así, no sé, no recuerdo la frase textual, pero dice como, mis ojos no pueden ver a mis ojos mirando, ¿no? O sea, yo puedo ver cualquier cosa, pero no puedo ver a mis ojos mirando, ¿no? Entonces, la pregunta por el conocimiento nos, nos lleva a esta pregunta: ¿cómo es que nosotros conocemos? ¿Desde dónde miramos? ¿Cómo accedemos a ese conocimiento, ¿no? Esa es la pregunta ese universo, digamos, que abre de preguntas, que abre la pregunta por el conocimiento. Y estas que están planteadas acá son otras preguntas derivadas de esa gran pregunta por cómo conocemos, ¿no? ¿Cuándo algo es conocimiento? ¿Hay un conocimiento válido y otro inválido, o algunos más válidos que otros? ¿Por qué necesitamos establecer algunos determinados conocimientos como válidos y otros como inválidos? ¿Qué se está jugando ahí al decir que algo es válido o verdadero, ¿no? Y otra cosa es falsa o inválida? ¿Es solo un deseo por la verdad? ¿Hay otras relaciones de poder que están entrando en juego en esas definiciones de validez, invalidez, verdad o falsedad? Y incluso no solo en la aseveración de una verdad o de una falsedad, sino en los procesos, en los medios o en las formas en las cuales llegamos a ese conocimiento, ¿no? Hay formas de acceder al conocimiento más válidas, más valederas que otras, ¿no? Cuando una prueba de conocimiento y un medio y un modo y una prueba, una forma de llegar al conocimiento es considerada legítima, ¿no? Y cómo podemos poner a prueba incluso esa prueba, es decir, incluso esa forma de acceder al conocimiento, ¿no? Esas son algunas de las problemas o de las preguntas que se hace la nociología, que es la rama de la filosofía que aborda justamente las problemáticas del conocimiento, ya no de los objetos o de los seres que habitan el mundo, que sería lo que aborda la metafísica, que es otra rama de la filosofía. Quizás algo de esto hayan visto en la antropología filosófica o hayan aparecido estos conceptos, y digamos que el ámbito en el que la metodología o con el cual dialoga la metodología es el ámbito de la nociología, es decir, la pregunta por el conocimiento y el cómo conocemos, ¿no? Entonces, esto, Juli, perdón, ibas a hablar, ¿no? No, iba a continuar como con esta partecita un poco, que esto nos abre la pregunta justamente, si tenemos que bajar todas estas grandes preguntas a preguntas más concretas, es, bueno, ¿cómo llegamos al conocimiento y cómo sabemos lo que sabemos, ¿no? Sabemos lo que sabemos de múltiples modos.
aprendemos en la vida cotidiana, aprendemos desde que somos bebés en la propia experiencia del cuerpo, ¿no? Aprendemos de muchas maneras, no aprendemos solo a través de una forma de conocimiento que es el conocimiento científico. Y a su vez, conocer no es un acto único, ¿no? No es algo que se da de un momento al otro, que pasamos del no saber al conocer, a la verdad, sino que es un trabajo, es un proceso que se va desarrollando en el tiempo y en el espacio, y a su vez en un contexto que es histórico, que es social y que es personal, y que de algún modo va a hacer que nuestros modos de conocer estén teñidos, no sé si teñidos, pero digamos, haya lentes que nos ponemos para conocer de algún modo, ¿no? Los famosos lentes violetas, por ejemplo, de los que habla el feminismo, ¿no? Como los distintos lentes que nos vamos poniendo, que dependen mucho de nuestros contextos históricos, sociales, personales, nos van haciendo ver distintas capas y distintos aspectos de una realidad que no es única, ¿sí? Que es compleja, que es diversa y que tiene eso, muchas capas, muchos sedimentos. Bien, entonces, de aquí la idea esta de, no sé si querés agregar algo acá, Marian, pero la idea esto de que el conocimiento es un proceso, ¿no? Que nos interesa como marcar mucho, que no es algo a lo que se llega de una vez y para siempre, y que incluso en este proceso muchas veces conocimientos que considerábamos válidos en algún momento, después los reemplazamos por otros y encontramos las dificultades de esos conocimientos, las limitaciones, empezamos a cuestionarlos, ¿no? Es un proceso que está siempre en revisión, ¿sí? Algo que para nosotros es verdad en algún momento, o para la ciencia misma es verdad en algún momento, quizás con el mismo proceso de acumulación del conocimiento científico y de validación del conocimiento científico, después nos vamos a dar cuenta que no, que ese conocimiento ya no es más válido y es reemplazado por otro, ¿no? Estos son los famosos también paradigmas, ¿no? Del conocimiento, como cada paradigma en cada época va siendo después reemplazado, en general en la historia del conocimiento, por nuevos paradigmas que justamente se construyen en discusión con el paradigma anterior. Marian, ¿querés agregar Sí, algo? pasá si querés. ¿Sigo un poquito? Sí. A ver, pero esto que decimos, ¿no? El conocimiento no es solo el conocimiento científico, sino que es algo propio de los seres, de nosotros como humanos, ¿no? Es una condición propia de la humanidad, para poder ir creando en la cultura y para poder modificar y remoldear y vincularnos con el medio ambiente que nos rodeaba para sobrevivir y para desarrollarnos en comunidad, tuvimos que ir generando múltiples formas de conocer ese ambiente, ese entorno que nos rodeaba, ¿no? Cómo construir una casa, cómo poder hacer más efectiva una plantación, ¿no? Desarrollar sistemas de riego. Tuvimos que ir generando múltiples formas de conocimiento justamente para vincularnos con el ambiente, con la naturaleza y con todo lo que constituía nuestro entorno, ¿no? Sí, y Entonces, esas formas de sí, vinculación fueron instrumentales, pero no únicamente instrumentales, ¿no? También aparecen las explicaciones, las posibilidades de interpretar y de dar sentido a la propia vida y al mundo en general, ¿no? Al mundo que se habita en sí, general. tal Entonces, cual, no es solo una relación, la relación de conocimiento, no es únicamente una relación instrumental con el mundo. Esa es tal cual. una vertiente posible, ¿no? Que ahora vamos a ver un poco cómo se ha ido constituyendo, pero digamos que no es la única posible, ¿no? Tal cual. Hay un antropólogo que se llama Lévi-Strauss, un antropólogo estructuralista francés, que bueno, ya murió hace tiempo, pero que hablaba justamente de este conocimiento en relación a los pueblos indígenas, ¿no? Y que muchas veces se los pensaba como más con un pensamiento más de lo concreto. Y él decía como, ojo, porque ahí hay un proceso de pensamiento y una acumulación de conocimiento súper compleja, ¿no? Probablemente un niño de alguna comunidad, que él dice una comunidad más específica, yo no la voy a nombrar
porque no la recuerdo, dice, sepa más de plantas que un botánico, o casi al mismo nivel que un botánico en nuestra cultura, ¿no? Porque conoce de multiplicidad de plantas, de diversidades, entonces todo ese conocimiento, sí, por un lado tiene esto de instrumental, de que nos permite generar medicamentos, nos permite saber para qué sirve cada planta, o las plantas peligrosas, pero también ahí hay una voluntad de saber y de conocer ese entorno, ¿no? Que es la misma voluntad de saber que está en la base de nuestro conocimiento científico, dice Levi-Strauss. Por eso él habla de la ciencia de lo concreto, ¿no? Y reivindica, no sé, muchas formas de conocimiento que durante mucho tiempo en la cultura occidental no eran pensadas como tales, ¿no? No eran pensadas como formas de conocimiento propiamente dicho, y eran deslegitimadas de alguna forma, o de muchas formas, ¿sí? Y esto un poco también lo retoma Carlos Sabino en el texto que teníamos para leer para hoy, uno de los textos, que cuenta esto, ¿no? Que el conocer surge indisolublemente ligado a la práctica vital y a la relación humana con el medio ambiente, pero que no se circunscribe a eso, ¿no? Que también hay una pregunta, más allá de lo instrumental, una pregunta por esto, por una curiosidad por el saber, una pregunta por verdades que tienen que ver con otras dimensiones, no solo con las dimensiones pragmáticas, instrumentales de la supervivencia, ¿no? Eso. ¿Algo más que quieras agregar ahí, No, Marian? tranqui, seguimos. Entonces es esto, digamos, lo que queremos decir en suma con todo esto es, sí, el conocimiento científico es una forma de conocimiento, quizás el más útil o el más desarrollado que conocemos hasta ahora, pero no es el único, ¿no? O no es el único capaz de darnos respuestas a nuestros interrogantes. Y también es interesante entender que lo que denominamos hoy conocimiento científico es un conjunto, responde a un conjunto de características particulares que no han sido las mismas a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, esto que hoy denominamos conocimiento científico tiene o se constituye en algunas tensiones, que acá están planteadas algunas de esas, ¿no? Como conocimiento instrumental versus conocimiento desinteresado, conocimiento naturalizado versus conocimiento problematizado, digamos que son características de la forma en la que hoy entendemos el conocimiento científico, pero que no son invariables, sino que el conocimiento pensado como proceso y como proceso social, ¿no? Y como producto social, responde a un determinado contexto sociohistórico que es hoy, en el que nos encontramos hoy, que es el del capitalismo tardío, ¿no? Entonces en la sociedad occidental y el capitalismo tardío. Nos vamos a situar desde ahí, pero entendiendo que es una construcción como históricamente situada y que no está exenta de tensiones y que tienen que ver con otros contextos históricos, con otros, como también traía Juli, ¿no? Como otros contextos culturales y que, digamos, hay que entenderla situada, ¿no? No hay que pretenderla universal o universalizable o universalizante, sino que hay que entenderla situada, ¿no? Y desde ese lugar comprender estas tensiones y estas características que vamos a seguir desarrollando. Bueno, y aquí esto, pusimos algunos tipos y vías de conocimiento, ¿no? Como para ir, entonces tenemos, por ejemplo, como posibilidades el conocimiento científico, el conocimiento artístico o el conocimiento religioso, y cada una de estas formas de conocer que han ido desarrollando los seres humanos está asociada con una vía, ¿no? Con una vía que se piensa como prioritaria o que está que se jerarquiza sobre las otras. En el caso del conocimiento científico, históricamente lo que se ha jerarquizado es la razón, ¿no? En el artístico, los sentidos, más. En el religioso, la fe, la creencia. Y tenemos ahí, ¿no? Como corridita la intuición, ¿no? Que esto que hablábamos, no siempre ocupó un lugar, por ejemplo, en el discurso científico, y en muchos discursos científicos aún no lo ocupa. Pero hay algunas disputas, sobre todo en ciencias sociales, en ciencias humanas o en la investigación en las artes, que empiezan a reivindicar desde hace un tiempo esta parte a la intuición como una forma también de acercarse al conocimiento válida. Y si bien, digamos, podemos dar cuenta, y desde nuestra experiencia cotidiana podemos dar cuenta de todos estos tipos de conocimiento, estas vías de conocimiento que tienen sus características particulares y sus procesos, vinculándolo con lo que decíamos antes, de que se trata de procesos post-históricamente situados, en la actualidad
si bien no deja de haber cuestionamientos y tensiones al respecto, podríamos decir que el conocimiento científico, con su particular forma de relacionar razón y sentidos, porque si bien predomina la razón, también consta de o se basa en una relación empírica, que ahora vamos a ver un poquito más, respecto de los hechos, ¿no? y una posibilidad de verificar por los sentidos aquello a lo que se puede llegar racionalmente. Este conocimiento científico se ha vuelto hegemónico. ¿Qué quiere decir esto? Que se ha convertido de algún modo en el paradigma de validez de toda forma de conocimiento, ¿no? y se sitúa en una relación jerárquica respecto de los otros conocimientos, como si los otros conocimientos fueran de menor validez o de menor importancia o menos ligados a el concepto de verdad, ¿no? Entonces, O de razón. o de Sí. razón, exactamente, ¿no? Entonces, como esa es una característica de la modernidad y de nuestro contexto histórico como sociedades capitalistas, modernas, ¿no? Y con una Y que serie lo de... podemos historizar, ¿no? Justamente por eso. Es algo que este conocimiento científico, tal y como lo conocemos hoy, es algo que empieza a construirse con fuerza desde el Renacimiento, sobre todo hacia fines del siglo XIX, cuando se consolida esta ciencia moderna como un campo del saber, tal como la conocemos hoy, y se consolida justamente disputando esta preeminencia, este lugar hegemónico en el conocimiento, disputándoselo a la filosofía y a la religión, que hasta ese momento habían sido las dos grandes formas de explicar el mundo, ¿no? A través de las religiones y a través de la filosofía se buscaba justamente explicar el sentido de la vida, explicar el mundo, explicar por qué las cosas eran como eran, ¿no? Entonces, la ciencia moderna aparece un poco para disputar, aparece un poco no, aparece para disputar esa hegemonía con la religión, con la filosofía y a posicionarse como la forma más válida de construir conocimiento. Y ya vamos a ver que también la ciencia en sentido amplio es, bueno, dentro de la ciencia, obviamente, o no sé si obviamente, pero las que más se empiezan a legitimar y las que empiezan a marcar un poco cuáles van a ser los cánones del cómo conocer, van a ser las ciencias llamadas, entre comillas, más duras, ¿no? O las ciencias biológicas, las ciencias naturales, sobre todo la biología, la física, que van a empezar a establecer justamente los cánones de la ciencia, y que eso va a ser algo muy problemático para las ciencias sociales, porque en un comienzo las ciencias sociales, para buscar legitimarse y para buscar ser reconocidas como ciencias, lo que van a tratar de hacer es copiarle los marcos teóricos a las ciencias naturales o copiarles las metodologías. Y eso va a generar un montón de problemáticas en las ciencias sociales, ¿no? Porque estamos trabajando con seres humanos y porque llevó un tiempo empezar a desarrollar nuestros propios métodos y nuestros propios marcos teóricos sin buscar emular los de las ciencias naturales. Entonces, en un comienzo, el método que se usaba era el comparativo, porque era el método de estas ciencias, o los marcos teóricos buscaban establecer grandes leyes generales de evolución de la humanidad, justamente porque querían dialogar o de algún modo establecer paralelismos con estas ciencias biológicas, estas ciencias naturales o físicas, ¿sí? Marian, no sé si querés agregar algo ahí. No, acá sigamos con esta. Decíamos hoy Sigamos. esto de que el conocimiento científico se ha vinculado a la idea de razón, ¿no? La razón como principio organizador de esta forma de conocimiento, y esto nos lleva a las preguntas por esto, por dónde se origina el conocimiento y por dónde ingresa al ser humano, ¿no? Cómo, digamos, de dónde viene el conocimiento, cómo llegamos al conocimiento, qué capacidades o qué características de lo humano se ponen en juego ahí. Tradicionalmente, digamos, históricamente, desde la filosofía ha habido dos grandes corrientes para dar respuesta a estas preguntas. Por un lado, el racionalismo y por otro, el empirismo. Desde el racionalismo aparece claramente aquí la prioridad de la razón, ¿no? y la razón como fuente de conocimiento, ¿no? Un conocimiento que surge de la lógica, de la necesidad lógica, de las relaciones causales, de las posibilidades de deducir, un conocimiento a partir de otros previos, independientemente de la experiencia, ¿no? Si un conocimiento tiene o responde adecuadamente a las reglas lógicas,
se podría deducir su validez universal, ¿no? Se toma ahí como referencia a la matemática, como modelo, ¿no? Y no hay necesidad de vincularlo con la experiencia. Por otra parte tenemos el empirismo, que va a proponer que por el contrario, todo conocimiento proviene de nuestros sentidos, y que toda idea que podamos tener, toda idea, todo concepto, incluso todo concepto abstracto, deviene en última instancia de algo que percibimos a través de nuestros sentidos, de alguna imagen sensorial, de algo que pudimos captar a través de alguno de nuestros sentidos. De algún modo, esto que por ahí podríamos vincular el racionalismo más fuertemente con lo que se denominan las ciencias formales, ¿no? La lógica, la matemática, y el empirismo con las ciencias fácticas o las ciencias naturales, ¿no? Y ahí tenemos un poco estos modelos hegemónicos para la ciencia que traía Juli, ¿no? La biología o la física, que sí tienen vínculo o requieren de una validación en la experiencia. No obstante, el conocimiento científico se ha basado en la razón y en la causalidad y los vínculos lógicos como base, pero sobre todo a partir de la modernidad, no ha descartado aquello que viene de los sentidos como información relevante, sino que al contrario, es en la relación activa entre la razón y la empiria, es decir, entre los razonamientos lógicos y aquellas fuentes o aquellos datos que provienen de los sentidos, que se va construyendo el conocimiento científico, ¿no? Digamos que la idea de conocimiento científico, el modelo hegemónico validado de conocimiento científico de la modernidad, se construye en esta relación entre la razón y los sentidos, privilegiando la razón, pero poniendo a prueba con los sentidos, ¿no? Con lo que puedo experimentar o verificar en la realidad. Juli, no sé si vos estabas por decir algo o... No, se escuchó un audio, no fui yo. Sí. No, pensé que o alguien capaz quería intervenir. Y esto de los sentidos nos lleva como a esta definición, ¿no? Del conocimiento como una relación activa, en este sentido de que no somos sujetos pasivos que reciben, ¿no? El conocimiento, sino que hay una relación activa en nuestra parte en producir ese conocimiento, en donde estamos en una relación activa en la construcción de este proceso, de estos procesos de conocimiento. Marian, no sé si quieres agregar algo acá. No, esto que digamos, cuando para ciertas formas de entender el conocimiento desde la empiria, parecería como que el sujeto es una tabla, ¿no? Una tabla en blanco, un papel en blanco, una tabula rasa, y que digamos, el mundo imprime sobre el sujeto el conocimiento, ¿no? Va dejando huellas y es a partir de allí que se construye el conocimiento. Desde el racionalismo es al contrario, ¿no? Predomina el sujeto, que es el que a partir del razonamiento y de la reflexión y de la deducción puede conocer, y puede conocer el mundo, ese objeto exterior, ¿no? Bueno, pensar el conocimiento como relación activa nos sitúa entre estas dos posiciones, ¿no? Que nos permiten pensar una relación entre un sujeto activo, pero también un mundo que tiene su capacidad de incidir, o un mundo, unos objetos, seres, ¿no? El mundo externo, que tiene su capacidad de incidir, ¿no? Entonces, es situarnos en una relación compleja y interdependiente entre sujeto y objeto, entre quienes conocemos y aquello que es conocido. Que aquello que es conocido lo denominamos objeto, pero no necesariamente es un objeto, ¿no? No necesariamente es una cosa, un objeto. Muchas veces es un proceso social, vínculos sociales, personas, prácticas, ¿no? Digamos, cuando hablamos de objeto estamos hablando de aquello que estamos intentando conocer, pero que no necesariamente es una cosa en el sentido más literal, ¿no? Pero bueno, siempre lo importante es entender esto, que es una relación activa entre sujeto y objeto, ¿no? Es un proceso, como para ir retomando los conceptos que estuvimos viendo, es un proceso y es una relación activa, ¿no? Y no sé, Juli, si querías decir algo. Perfecto. Y este proceso y esta relación activa entre sujeto y objeto, en el marco del conocimiento científico, se ha ido caracterizando de ciertos modos particulares, ¿no? Veníamos haciendo un recorrido, Juli decía, bueno, el conocimiento científico surge, lo podemos rastrear
desde el Renacimiento y todo este proceso histórico que está atravesando, que no nos estamos metiendo en detalle porque nos llevaría otra clase, pero que tienen algunos de los textos en los que se aborda más en profundidad para meterse ahí. Por ejemplo, el que hoy Tania, creo que era, decía que lo había fotocopiado impreso. Bueno, ahí en el primer capítulo está más detallado. Tienen también el capítulo 13 del libro de Epistemología de las Artes, donde también en la primera parte está más detallado, como para profundizar ahí. Pero lo que sí nos interesa puntualizar es que en este proceso de constitución del conocimiento científico como un campo específico del saber, y como un campo específico además que se ha vuelto hegemónico y predominante en la sociedad occidental moderna, el conocimiento científico es definido por algunas de estas características que listamos aquí y que ya han venido apareciendo en lo que fuimos mencionando hasta ahora, ¿no? Se va a cortar en cualquier momento, queda 1 minuto y medio. Volvemos a entrar en el mismo enlace cuando se corte. Avanzo con las primeras características. Falta muy poquito, falta Sí. nada, pero sí. Bueno, objetivo, ¿no? Esa quizás es una palabra que hayan Bueno, si no, quizás escuchado. antes Sí, de avanzar con porque para que no se te corte en el medio, ¿por sí. qué no salimos y volvemos a entrar? Dale. Salimos y volvemos a entrar. Perfecto. En el mismo enlace.